El aire cortaba como cuchillas de cristal. Jeff corría, sus pulmones quemándose con cada bocanada gélida. Llevaba solo una camiseta de manga corta y unos jeans, la ropa con la que había salido esa misma mañana, un cálido día de verano para pescar con los amigos. Ahora, el bosque era un paisaje alienígena de hielo y escarcha mortales. Cada rama, cada hoja, estaba cubierta por una capa gruesa y brillante. El crujido de sus pasos sobre la hierba congelada era ensordecedor en el silencio sepulcral. Y entonces, se oyó de nuevo. Crack, crack. Era un sonido profundo, recio, como el de troncos centenarios quebrándose bajo una presión inmensa. Venía de detrás, a una distancia que no podía calcular, pero que se sentía cada vez más cerca. Jeff notó como el ambiente, de por sí glacial, se volvía aún más frío. Una capa de escarcha comenzó a extenderse por los brazos de su camiseta, y su aliento, ya de por sí visible, salía en un jadeo blanquecino y desesperado. No se atrevía a mirar atrás. Solo unas horas antes, el sol brillaba sobre las aguas tranquilas del lago Lehman. Jeff, Mike, Carl y Dave reían, compartían cervezas frías y lanzaban sus sedales desde la orilla. El calor era perfecto, la camaradería, mejor. «Voy a echar una meada, no se vayan a llevar mi atrapa», dijo Dave, dejando su caña apoyada en una roca. Se adentró entre los árboles. Minutos después, su voz llegó, excitada y lejana. «Chicos, vengan, tienen que ver esto». Interrumpidos en su tranquilidad, siguieron la dirección de su voz. Dave los guió más allá de la arboleda, hasta una formación rocosa que conocían bien. Pero algo había cambiado. Un derrumbe reciente había abierto una grieta donde antes solo había tierra sólida, revelando la entrada a una cueva que ninguno había visto nunca. «Un mini temblor, quizás», murmuró Carl, encogiéndose de hombros. Encendieron las linternas de sus celulares y se adentraron. El aire era quieto y olía a tierra húmeda. De pronto, una pequeña corriente de aire les rozó la piel. Era apenas un suspiro, pero constante, y con ella llegó un frío que no tenía lugar en un día de verano. Un frío que calaba los huesos. La cueva se abrió en una cámara más amplia. Y allí, en el centro, sobre un pedestal de hielo tan claro como el cristal, yacía la fuente del gélido vapor. Era una criatura del tamaño de un niño pequeño, pero sus proporciones eran incorrectas. Sus extremidades eran demasiado largas y delgadas, su cabeza ligeramente ovalada, y su piel parecía estar hecha de nieve compacta y escarcha centelleante. Sus ojos estaban cerrados, y una paz antigua y terrible emanaba de su forma inerte. La cámara estaba iluminada por una luz fría y azulada que parecía nacer del mismo hielo. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Mike, boquiabierto. «Parece un duende de hielo», dijo Dave, riendo con nerviosismo. Carl, el más impulsivo, se acercó. «Está congelado. Parece una estatua». Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y tocó el brazo de la criatura. Fue como tocar un copo de nieve perfecto. Al contacto, la figura no se quebró, sino que se desintegró. Se deshizo en un millón de motas de hielo fino y polvo diamantino, que el leve viento de la cueva atrapó de inmediato y se llevó hacia la salida, como una nube de cristal que se disipó en la luz del día. Un silencio incómodo llenó la cámara. «Bueno, eso fue anticlimático», dijo Jeff, intentando aliviar la tensión. Salieron de la cueva, esperando encontrar de nuevo el calor del verano. Pero el mundo que encontraron había muerto. El lago era una plancha de hielo lisa y blanca. Los árboles estaban encorvados bajo el peso de una escarcha espesa y pesada. El cielo, de un gris plomizo, no dejaba pasar el sol. Y el aire era tan frío que les quemó la garganta. ¿Qué pasó?», tartamudeó Dave. Un crujido monumental resonó en el bosque. Algo se movía entre los árboles al otro lado del lago, algo enorme. Una silueta alta y esbelta, hecha de hielo y sombra, se desplazaba con una elegancia sobrenatural. Fascinados y aterrorizados, dieron un paso hacia la orilla para ver mejor. La criatura giró. Donde debería tener ojos, dos pozos de oscuridad absoluta y gélida los miraron. Era la misma criatura de la cueva, pero ahora tenía el tamaño de un pino adulto. Sus largos dedos de carámbano terminaban en puntas afiladas como lanzas. Con un movimiento que fue más rápido de lo que sus ojos pudieron seguir, la criatura, Jack Frost, comprendieron de repente, lanzó su brazo. Un estruendo de hielo quebrándose llenó el aire y un carámbano del grosor de un brazo humano atravesó el pecho de Dave con un sonido húmedo y horrible. Cayó al instante, la sangre caliente humeando sobre la nieve. El pánico estalló. «¡A la cueva!», gritó Mike. Pero Jack Frost fue más rápido. Con un gesto de su mano, una pared de hielo de 2 metros de grosor selló la entrada de la cueva con un estallido sordo. Solo les quedaba el bosque. Huyeron. Carl fue el siguiente. Un tronco de hielo, desgajado de un árbol por la criatura,
lo empaló contra el suelo helado. Sus gritos se congelaron en el aire. Mike tropezó. Jeff lo vio levantarse, justo cuando una lluvia de dagas de hielo lo acribilló, clavándolo en la tierra como un insecto en una colección. Jeff corrió. Corrió sin mirar atrás, con el sonido de la muerte helada pisándole los talones. Ahora, Jeff ya no podía correr más. Sus músculos estaban entumecidos, sus pies eran bloques de hielo dentro de sus zapatillas mojadas. El sonido de los árboles quebrándose había cesado. Solo quedaba un silbido suave, un arrastre sobre la nieve. Se volvió. Allí estaba, emergiendo de entre la niebla gélida que su propio cuerpo emanaba. Jack Frost. No tenía expresión, pero Jeff podía sentir una furia ancestral, un frío que precedía a la vida misma. La criatura alzó una mano. Jeff supo que era el fin. No había escape. Cerró los ojos, esperando la punzada final. Pero no llegó. En su lugar, sintió un cosquilleo en sus pies. Abrió los ojos y miró hacia abajo. Una capa de escarcha blanca y hermosa estaba subiendo por sus tobillos, solidificándose. No era el ataque violento que había matado a sus amigos. Era una conquista lenta, metódica. Intentó gritar, pero el frío ya le agarrotaba el diafragma. El hielo trepó por sus piernas, cubriendo sus jeans, transformándolos en una escultura vítrea. Sintió un frío tan intenso que ya no dolía, era un vacío absoluto. El hielo llegó a su torso, y Jeff pudo ver, con ojos desorbitados, como su corazón latía por última vez bajo la capa transparente que cubría su camiseta, antes de que el músculo se congelara y se detuviera para siempre. La escarcha le cubrió la cara, sellando su último gesto de terror. Jack Frost se acercó a la estatua de hielo perfecta que había sido Jeff. Extendió un dedo de carámbano y tocó la frente congelada. Un suspiro de viento invernal rodeó al ser, una satisfacción silenciosa. No había sido una cacería. Había sido una reclamación. Un recordatorio. El verano era solo un sueño breve, y el invierno era eterno.